Ahora el movimiento de Zoom nos ubica con un personaje en Costa Rica. Tuvimos la oportunidad de platicar acá varias veces, sobre todo ahí en el Estadio Pensativo, y luego pues nos hemos enterado que él, cuando su tiempo se lo permite, pues sigue la huella. Esa es la ventaja de las redes sociales, a través de Contacto Deportivo en nuestra plataforma de Facebook, y también estamos en YouTube y desde luego en Instagram. Me refiero a Javier Moya, Javi, como se le dice allá en Costa Rica, casi todos los Javieres. Ya me salió el tono, ¿no? Javieres, o sea, como lo pronuncian los costarricenses. Así que al darle la bienvenida, y sobre todo él se tomó la molestia de escribirnos primero por la ruta, digamos, interna de Facebook, y me lo mostró José Pablo. Me llamó mucho la atención el enfoque, y entonces por eso decidí pues solicitarle que tuviéramos esta charla que recién iniciamos y de la que creo que vamos a sacar el máximo provecho. Así que, Javier, algo muy importante. Yo recuerdo, creo que no habías ni nacido cuando Costa Rica se alejó un poco de su participación internacional a mediados de los 80, pero comenzó a regresar en el 85, y ahí aparecieron en sucesión una serie de calificaciones a mundiales de edad limitada, para luego ya con la selección mayor, incluyendo con alguien que conoces perfectamente y que fue la sensación por su edad, Ronald González, aparecer ahí de la mano de Goran Milutinovic, aunque el que calificó fue Marvin Rodríguez, que en paz descanse, hacia el Mundial de Italia 90. Contarle a la gente que nos está captando acá en Contacto Deportivo, ¿cómo hicieron ustedes eso y qué es lo que no ha hecho Guatemala para poder tener algo que pudiera parecerse o consolidar respecto a lo que ustedes han logrado, han ratificado y consolidado al máximo? Gusto saludarte, Javier. Mucho gusto a todos ustedes, y para mí es un honor estar en el programa de ustedes de Contacto Deportivo. Y bueno, sí, yo cuando fue la primera clasificación a Italia 90 tenía 7 años y bueno, nos marca un antes y un después en el fútbol nacional. Yo creo que hasta ese punto pues era una cuestión de ir a experimentar, a conocer. Se había tenido un mundial sub-20 con los famosos Carasucias, al mando de Ronald González en el 88, yo creo, 88, 89, y después Ronald con 18 años va a Italia 90 a jugar partidos pues ya como un jugador hecho y derecho, ¿verdad? Después de ahí viene como un lapso en los cuales no sabemos bien qué es lo que se debe hacer, pero vamos consiguiendo poco a poco el norte, y después nos damos cuenta que, bueno, a nivel de organización hay que dar un do de pecho. A nivel de infraestructura yo creo que se comienza a mejorar un poquito más, y comenzamos a tener pues una seguidilla de mundiales que no queremos dejar que se pierda, ¿verdad? Yo creo que lo más importante aquí ha sido el trabajo en las inferiores. Yo creo que ahora, en estos momentos, estamos teniendo pues una época importante en la cual los jugadores de Egipto 2009, en el cual pues conseguimos un cuarto lugar a nivel mundial, y Y de dirigidos Colombia, por Ronald. sí señor, y Colombia 2011, llegan pues a soportar y apoyar lo que después viene a ser Brasil para nosotros, que también ahí es como un antes y un después de lo que es la selección de Costa Rica, volviendo a ser sorpresa después de estar en Italia 90 y hacer pues una osadía, ¿verdad? A ver, yo creo que tratando de poner esto en un contexto para la selección de Guatemala y la situación que se está viviendo en estos momentos en la selección de Guatemala, yo creo que están en un momento, pues parece ser caótico, pero yo siento que es un momento de muchas oportunidades, don Gustavo y don José Pablo. ¿Por qué? Porque en estos momentos es cuando se tienen que tomar las mejores decisiones y hacer un alto en el camino. Podemos poner ejemplos como Italia
Italia en el Mundial de Brasil, nosotros dejamos fuera a Italia en fase de grupos. Y 4 años después es el gran ausente en un Mundial de Fútbol Mayor que fue en Rusia. ¿Qué hace Italia desde ese momento para llegar a ser hoy campeón de Europa? Me explico. Entonces ahí es donde tenemos que ver los detalles y hay que verlo como una gran oportunidad. Estados Unidos no clasificó al Mundial Mayor de Rusia, fue otro de los grandes ausentes. ¿Qué hace Estados Unidos para que hoy sea una de las selecciones que nos está apantallando y nos está metiendo miedo con una edad promedio muy joven y con jóvenes muy talentosos en los mejores equipos de Europa? Entonces yo creo que esto es algo que se va repitiendo y que tenemos que aprender de la historia. España, cuando estuvo en Sydney 2000, tuvo una selección sub-23 en la cual ellos hicieron un alto en el camino y dijeron, ok, esta selección va a ser un proceso exitoso. Y después de Sydney 2000, comienzan a hacer un proceso con todos esos jugadores. Estamos hablando de Xavi, Puyol, Albelda, Tamudo, Capdevila. Son todos esos jugadores de Sydney que antes no eran reconocidos. Y llegan después a ser campeones de Europa y a culminar con ser campeones del mundo. Pero para eso, ¿qué se tuvo que hacer? Yo creo que, y en esto tenemos que hablarlo así, en estos 3 ejemplos que les estoy poniendo, hubo un cambio radical. Cuando tienen fracasos esas selecciones, en vez de quitarle presupuesto a la federación hace un esfuerzo brutal por sacar la billetera e invertir en sus selecciones juveniles y comenzar a hacer procesos a punta de billetera, a punta de inversiones, a punta de infraestructura, a punta de un montón de cosas, de logística y de trabajo que no se ve, porque a un final se llegan a ver el fútbol en 90 minutos que no vemos detrás y que nosotros deberíamos, o Guatemala se debería enriquecer de esos procesos que hizo Estados Unidos en su momento, Italia o España. En España se sabe que a partir del 2000 comienzan a ser centros de alto rendimiento, comienzan a invertir mucho en medicina deportiva y en preparación física, acondicionamiento físico, y en el momento en que un país comienza a inyectar plata en investigación, comienza a dar pasos agigantados en rendimiento deportivo. Entonces, ¿por qué Guatemala no lo puede hacer en estos momentos? Yo creo que es un momento muy preciado en el cual tienen que tomar muy buenas decisiones para que haya un antes y un después de este 2021. Javier, escuchándote con mucha atención, yo se lo he dicho mucho al auditorio en el programa de radio y acá mismo en el espacio de Contacto Deportivo, que yo prefiero quedarme con ejemplos como el de ustedes o como el de Honduras, porque si hablamos Italia, España y Estados Unidos, son realidades verdaderamente diferentes, incluyendo sobre todo lo económico. O sea, muy difícil comparar con los gringos que ahí aquí nos han mandado, por ejemplo, 4,5 millones de vacunas, mientras que las que se compraron no vienen, que creo que te habrás enterado. O sea, es todo el mundo al revés, como se dice. Pero partiendo del ejemplo de ustedes, porque están ahí a la vecina, yo creo que difiero en algo que medio me contaste con lo que te voy a preguntar. Okay. En tu país, y nos lo dijo Rolando Fonseca, muy tajantemente, así como es el rolo, que no son muchos los extranjeros que él puede reconocer como que le llegaron a inyectar mejor fútbol al de Costa Rica. Aparte que la reglamentación no permite que haya muchos. Acá, como ya lo sabes, si lo viste en Antigua, lo viste en Comunicaciones, lo viste en Guastatoya, acá se ha aprovechado o abusado para mí de la figura de la nacionalización de centroamericanos. Y entonces, al no tener freno con eso, pues a la larga, aunque hay, y lo sabes perfectamente, Javier, divisiones inferiores en los equipos, no hay promoción de esos jugadores ahí arriba porque ahí tiene que prevalecer jugar los de más experiencia, sobre todo en los que se ha invertido porque se les trajo de fuera de parcelas centroamericanas o fuera de las mismas. Ok, yo creo que aquí pues vamos a dividir la pregunta en 2 partes. La primera parte es en el tema de los extranjeros. Yo creo que a un final no están atinando bien el extranjero como tal, si viene a aportar a una liga o no.
porque, bueno, volvemos a hablar de otras esferas. Ya después lo tenemos que trasladar a nosotros, eso es lo óptimo. Y estas son palabras de Hugo García, hoy vicepresidente de la federación. Siempre él dice, hay algo que es óptimo versus lo práctico. Bueno, lo óptimo, ok, hablemos de los extranjeros. Estamos hablando que para mí el extranjero que tienen que llegar al fútbol guatemalteco tiene que tener una calidad. Entonces comenzamos a hablar sobre temas como, bueno, ¿qué pasa en Estados Unidos, por ejemplo, que están atrayendo un montón de extranjeros? Y en realidad ellos han subido pues el nivel junto con varios extranjeros. México también no tiene ningún problema, aunque ya es algo increíble lo que está pasando en México. México se sigue manteniendo. Y yo, bueno, ahora lo que estamos viendo, lo que es Inglaterra hoy en día, Inglaterra en muchos de sus partidos top en las jornadas, equipos como el Manchester City ha tenido pues alineaciones en los cuales no hay ni un solo inglés en su planilla. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que, ¿por qué? Si Inglaterra tiene muchos extranjeros, está llegando a una final de Europa. O sea, en realidad hay una agresión del extranjero al futbolista Chapín, o en realidad, si quitamos todos los extranjeros, más bien le estamos poniendo la vía fácil para que el Chapín juegue, aunque no lo merezca, aunque no tenga Mira, Javier, disculpa la interrupción. Sí. Yo no voy, pero te dije que en un momento aquí se ha abusado y lo sigo sosteniendo. No es que se le dé la vía libre, como mencionas, sino que una graduación. Te digo, cuando aquí hubo mejor nivel de fútbol, estaba limitado el número de extranjeros a 3, y esos 3 de la mayoría de equipos eran muy buenos extranjeros, incluyendo cuando estuvo el Rolo Fonseca, para poner un ejemplo no tan lejano. Pero antes, y poder revisar la historia, Guatemala tuvo otro tipo de resultados cuando acá no se había hecho esa reglamentación apegada a la Constitución, que los centroamericanos tienen los mismos derechos que los nuestros, etcétera, y no teniendo absolutamente nada en contra de los extranjeros, sino ahí es de los directivos que han hecho mal uso de esa reglamentación, para mí. Yo creo que, bueno, ya eso sería pues poner las cosas sobre la mesa, asuntos de reglamentación, de permisos que se puedan dar, de nacionalizaciones que se puedan dar, pero yo siento que el Chapín perfectamente puede competir con los extranjeros. Yo, que es un gran amigo mío, Jairo Arriola, cuando estuvo en comunicaciones, ¿quién más que Jairo Arriola le trajeron competencia en comunicaciones y extranjeros de buena calidad? A competir por un puesto de volante de ataque, que es un puesto pues muy tentador para traerse un extranjero. Y el 77 en todos los campeonatos que él ganó, que tienen éxito, por ende los extranjeros fueron a poner algo de ellos, el 77 terminó jugando en todos los campeonatos. De hecho, yo creo que él tiene un récord que es que en todos sus campeonatos él ha jugado las finales que ha quedado campeón. Entonces, es un asunto de competencia, es un asunto de ímpetu, de temple que tiene que tener el jugador Chapín para poder competirle a los extranjeros. Yo creo que el extranjero con mesura a la hora de tomar decisiones de a ver si hay mucho extranjero o no, eso pues ya no nos compete a nosotros como cuerpos técnicos, como jugadores. El Chapín tiene que competir contra los extranjeros, porque pongamos la otra variante, que no haya un solo extranjero en Guatemala. Vamos a estar en una burbuja de guatemaltecos compitiendo entre guatemaltecos. ¿Quién sabe si eso también pues puede dar algún fruto positivo? Es algo pues raro de pensar. Yo sí siento que los extranjeros, eso sí, tienen que ver cómo hacen para escoger extranjeros de calidad que vengan a aportarle al fútbol Chapín y que no sean pues extranjeros que simplemente no cumplan con las expectativas, ¿verdad? Claro. José Pablo, un gusto de saludarte, a ver qué tenés ahí escuchando a Javier, alguna pregunta directa sobre el tema, porque Javier se nos mueve de aquí para acá, o sea, ya puso que no extranjeros, yo para nada pienso en eso, porque lo hizo Italia hace mucho tiempo cuando Corea del Norte lo eliminó del Mundial de Londres del 66, cerró fronteras.
pero repito que esa es otra realidad. El otro lado del charco se manejan de otra manera, e incluso lo sabes perfectamente, Javier, ahí salvo Mourinho, que ahora llegó a la Roma, todos los técnicos son italianos, y eso es algo que distingue al fútbol italiano. Así que, José Pablo, algo para Javier, gusto saludarte. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a Javier y a todos? Un gusto, como siempre, saludarlos. Pues qué interesante, realmente. Sí, yo creo que no podemos jugar únicamente en una liga solo con guatemaltecos. Sí hay que tener en cuenta ese tema de los extranjeros. Actualmente está el 6-5, no estoy de acuerdo con eso. Creo que deberían de ser a lo sumo 2 extranjeros y de calidad, ¿verdad? Cuando usted tiene la posibilidad de tener nada más 2 casillas extranjeras, pues va a intentar que el nivel de esas 2 sea superior al de los nacionales, ¿verdad? Porque aquí tuvimos un problema hace algunos años atrás y se volvió viral esas declaraciones donde los directivos decían, es que los extranjeros salen más baratos que los propios jugadores nacionales y por eso preferían a los jugadores extranjeros antes que a un nacional. Pero más allá de los extranjeros, para mí, Javier, hay otro tema muy importante y es las canchas, la infraestructura de los terrenos de juego. Yo creo que Costa Rica lo ha trabajado bastante bien. Tuve la oportunidad de observar, gracias ahora a una telefonía que tiene un programa centroamericano y uno se entera un poco del fútbol de los demás países hermanos, pero es impresionante realmente. Aquí en Guatemala, incluso hoy me topé con que Sololá, tampoco de iniciar ya su primera participación en Liga Nacional, no va a jugar en su estadio, sino va a jugar en el estadio Bellavista, porque todavía no ha terminado ciertos arreglos, llamémoslo así, para poder estar listo en el arranque. Entonces, aquí la infraestructura, con Gustavo lo hemos visto, tienen pedazos o retazos, algunos de un pedazo de grama aquí, otro de otro, como que no alcanzó para la misma grama, en algunos se juega bien cortito, en otros bien largo, más el tema climático que lo hemos platicado con Gustavo, jugar a las 12 del mediodía, gramilla sintética que afortunadamente ya la cambiaron porque el caucho ya no daba y a los jugadores les salían polla, una tremenda barbaridad realmente todo lo que pudimos observar, pero yo creo que ese tema es muy importante, Javier. Sí, yo creo que más allá de extranjeros o no, yo creo que el tema de la infraestructura es algo que se va a tener que mejorar sí o sí en el fútbol chapín. Yo creo que, como les vuelvo a decir, hay que, a nivel de federación y de clubes, va a tener que haber una inversión importante sobre eso, porque, y ahora, bueno, metiéndonos en el tema, que ahora está siendo pues muy sensible en la federación, es el del nuevo entrenador. Bueno, ¿qué condiciones hay en Guatemala para que venga un entrenador de tal o cual nacionalidad? Yo creo que es importante que un entrenador sepa las condiciones en las que se puede llegar al fútbol guatemalteco y cómo trabajar sobre eso, cómo ir mejorándolo desde la federación, el tema de canchas en los equipos, en todos, tratar de generalizar unas medidas pues básicas que deban tener todos los equipos. Bueno, estuve también viendo, eso se tiene que mejorar sin lugar a duda para que cuando venga un entrenador o cuando escojan el entrenador, no se tope con sorpresas. Se están hablando nombres de grandes entrenadores como Paco Gemes, a quien no le gustaría tener un holandés con la escuela holandesa en Centroamérica, pero de ahí a que nos sirva, eso sería lo óptimo, pero lo práctico para mí, ya después ellos se llegan a topar con unas realidades las cuales no van a estar de acuerdo a las realidades que ellos siempre han tenido desde juveniles, ¿verdad? Yo creo que en eso y a la hora de escoger un nuevo entrenador, van a tener que ver bien qué cualidades o quieren tener de ese entrenador. Para mí es importantísimo que el entrenador en estos momentos lo estén escogiendo a base de que conozca el idioma, por ejemplo, que haya tenido un paso en el fútbol chapín y que conozca el medio, eso es importante, que conozca la sociedad, que conozca la cultura del chapín. Me parece que sería importante o sería interesante pues ir escogiendo a un entrenador con esos hilos. Me parece que, bueno, estamos a 6 años, parece mucho, pero no es tanto el tiempo que nos queda para el próximo mundial, que haya tenido procesos en
en mundiales inferiores, por ejemplo, que haya tenido procesos pues exitosos, y de ahí ir escogiendo más allá de un top, que tenga un gran nombre y que después no pueda, con los recursos que tiene, no pueda trabajar. Yo creo que va a haber un antes y un después, espero, yo quiero pensar que sí, en el momento en que tengan un entrenador y el entrenador comience a dictar pautas para ir mejorando la realidad del fútbol guatemalteco. Por ejemplo, estamos hablando en estos momentos que te escuché, José Pablo, en algún momento, en alguna entrevista que hiciste en semanas atrás, que en el fútbol chapín no había calidad, dijiste. Y eso puede ser debatible. El que tenga calidad o no es muy subjetivo. A ver, yo creo que hubo un partido muy importante para Guatemala en el cual le ganó 1-0 a Costa Rica, en el Mateo Flores. Bueno, ¿en ese momento había calidad o no? Yo creo que habían cosas importantes y, y ese partido fue vital para que hubiera un antes y un después. Ok, ya de aquí, de este nivel, no podemos echarnos para atrás. No podemos comenzar a tener fogueos contra Anguila, contra Antigua y Barbuda. No, de ahí en adelante vamos a poder perder, puede ser, pero sí tenemos que hacer desafíos para seguir desde ese triunfo contra Costa Rica, ir hacia adelante y adquiriendo más puntos FIFA y viendo a ver cómo te puedes comparar. ¿Tenés calidad o no? La calidad es para ver si algo tiene calidad, uno tiene que compararlo con semejantes. Y yo siento que las islas no pueden ser esos semejantes, porque a la hora de verse contra selecciones un poco más formadas, un poco más profesionales, no les vas a poder competir de tú a tú. Entonces yo siento que eso pues es importante y es un desafío que tienen que tomar ustedes a la hora de presentarse como selección y como federación, ¿verdad? Pero algo muy importante en la brevedad, Javier, la Federación de Costa Rica, la de tu país, utilizó a Óscar el Macho Ramírez, que fue un tremendo jugador, que tuve el privilegio de verlo jugar, y ahora lo de Ronald González, que también lo vi bastante jugar, incluso aquí en su etapa en Guatemala. ¿Por qué crees que incluso la etapa, la más cercana, que fue la de Ronald, no se logró cojar? Llegó a tener incluso una docena de partidos sin poder ganar, y ahora cambian el timón, llega Luis Fernando Suárez y juega Copa Oro y 3 jugados, 3 ganados. Algo ahí, ¿cómo lo analizas así en la brevedad? Bueno, yo estuve ahora con Ronald en este proceso de prácticamente 2 años en la federación y, a ver, se acumulan varios factores. Yo creo que estamos agarrando la selección sobre la salida de Matosas, que bueno, pues fue un impacto, fue este tiempo en el cual pues nosotros como cuerpo técnico perdimos como para ir haciendo un proceso. Nos cae la pandemia y no podemos hacer pues fogueos. Hubo un año en el cual prácticamente no pudimos trabajar y a la hora de escoger los fogueos yo creo que bueno, intentamos hacer eso porque en eso era pues lo que creíamos o lo que Ronald González creía que teníamos que hacer fogueos pues de alta calidad. Y en realidad los resultados, si bien en 10 partidos, yo creo que fueron o 12, no ganamos, pudimos ir sacando muchas conclusiones importantes y compitiendo con selecciones pues muy importantes. Es que yo siento que a un final se castigó un poco porque se hablaba de que Qatar no tenía nivel y ahora vemos que en la Copa de Oro Qatar quedó de primero en su grupo. Entonces, hace un año que competimos con ellos y empatamos, Qatar tenía poco nivel. Ahora, pues sí tiene nivel. Competimos 2 veces contra México. Estuvimos jugando contra selecciones europeas. Algo que estuvo muy criticado, por ejemplo, fue el partido contra el País Vasco, y el País Vasco era prácticamente el Athletic de Bilbao, eran 9 jugadores del Athletic de Bilbao que disputó final de Copa del Rey contra el Barcelona, en las últimas fechas le ganó al Sevilla, le ganó al Atlético de Madrid, campeón de esta liga, perdió 1-0 contra el Madrid y te das cuenta que eran rivales de mucho nivel, pero era algo para nosotros poder medir a la hora de afrontar una eliminatoria, que ese era el objetivo, nosotros llegar
a los partidos de verdad y foguearnos muy fuerte para llegar a una eliminatoria pues preparados. Al final pues desafortunadamente pues nos quitan la selección, ya no formamos parte de ese proceso y de ahí en adelante yo creo que iban a llegar los triunfos, pero nunca lo sabremos. Y ahora le está yendo pues relativamente bien, ¿sí? Tres ganados en Copa de Oro, que bueno, quién sabe, al rato nosotros los pudimos haber ganado, no vamos a saber nunca, pero bueno, al rato y el cambio de timón pues era necesario, no sabemos, lo que sí entendemos es que estábamos trabajando bajo una mentalidad en que nosotros creíamos, bajo unos pensamientos y unas ideas que nosotros creíamos, y bueno, al final se nos separa de la selección, pero bueno, yo creo que es algo, es una experiencia y la verdad, con todos los problemas que tuvimos a nivel de logística y todo, yo creo que podemos dar cátedra de manejo de problemas y soluciones y de tener mucha resiliencia a la hora de tener procesos. La verdad fue un proceso muy complicado y yo creo que lo logramos pues sacar a nuestra manera. Javier, algo que mencionaste cuando le respondiste a José Pablo, el tema del ejemplo de Costa Rica, que nosotros lo hemos puesto un montón de veces, pero, y al decir montón no exagero, sino se ha tocado bastante porque ahí se arrancó el proceso de Marino y Villatoro, justamente en ese partido, y era Matosas, fue Matosas el técnico. Ajá. Entonces, el tocayo. Yo pienso que aquí hay bastantes cosas que hay que tomar en cuenta, porque se le ganó a Costa Rica ese partido, se le ganó también amistoso a Honduras, pero los oficiales que había que ganar no se ganaron. Mientras que ahora en la Copa Oro, ya cuando estábamos eliminados, se hizo parte del segundo tiempo como lo mejor que futbolísticamente Guatemala presentó. ¿No crees que parte de eso, a margen de que tu compatriota es el coaching, en el caso de Abel Salas, que pasa por una fortaleza anímica que no se ha logrado grupalmente, sino algunos la tienen, como por decirte Pinto, Gordillo, pero no todos? Bueno, yo creo, es una pregunta difícil, don Gustavo. Yo creo que muchas veces el fútbol son momentos, ¿verdad? Muchas veces se trabaja muy bien y no se dan los resultados y hay veces que hay procesos muy aparatosos, muy complicados y se llega a tener resultados increíbles, ¿verdad? Yo creo que, a ver, si la pregunta es que los jugadores con un entrenador nacional, pues van a rendir más o menos, no sabría decirte exactamente, pues... No, yo lo enfoco más que nada por el aspecto de la mentalidad de grupo para enfocar partidos que es Costa Rica, está Keylor Navas, hay una serie como de acicates y yo juego tal vez mi mejor partido y te acordás de Hagen atajando unas cosas increíbles, etcétera. Y se juega con Honduras acá y también se le gana y se hace un partido decente, pero eran partidos amistosos. Los oficiales, y te cuento, cuando Miguel Ángel Brindisi estuvo acá y Dragolán Secularax hicieron una serie de partidos amistosos sin perder y a la hora de los juegos oficiales ya no se ganó. Sí, yo creo también, a ver, y esto volvemos con los partidos amistosos, o sea, hay un factor estresante o hay un factor de ansiedad del jugador en el cual siempre se tiene que mantener y sobre todo a la hora de la competencia, a la hora de disputar puntos, es un factor importantísimo que el jugador mantenga ese nivel. Más bien, hay selecciones que les pasa lo contrario. Cuando no compiten por puntos, más bien hay una relajación, no se ve una lucha por balones divididos pues tan grande y hay una pérdida de concentración, ¿verdad? Yo creo que el jugador Chapín, en este caso y poniéndolo en el contexto de Guatemala, tiene que ir a mundiales juveniles. Tienen que ver cómo hacen para hacer procesos, porque en esos mundiales es cuando ellos, los errores que están pasando, bueno, errores que se están cometiendo en la mayor, tienen que pasar en el Mundial Sub-17, tienen que pasar en el Mundial Sub-20 para decir, hey, no podemos entrar a medias aguas, como se dice en nuestro léxico, no podemos entrar, no podemos entrar desconcentrados, tenemos que estar bien parados los primeros 20 minutos, todo eso se tiene que hacer en un nivel competitivo en selecciones inferiores. Ellos van haciendo un trabajo acumulativo
de ese tipo de intensidad y de atención para que a la hora de llegar a soportar a la mayor, lleguen con esa chispa de intensidad para afrontar esos partidos. El problema es que en Guatemala hubo un mundial, bueno, se clasificó exitosamente a un mundial sub-20 y después hay un lapso muy grande en el cual pues ya no contamos con jugadores que hayan ido a mundiales, que hayan ido a disputar a otros países, copas en Europa y demás. Nosotros pues en Costa Rica tuvimos esa fase muy importante de competiciones en mundiales sub-20 y ahora hemos tenido pues un lapso en el cual no hemos participado y realmente nos preocupa el no participar en esos mundiales porque sabemos lo importante que son al cabo de 2, 4 años, lo que puede llegar a reforzar la selección. Vamos a tener ahí un lapso en el que no sabemos bien qué es lo que va a pasar. Entonces yo creo que a nivel de Guatemala, esa tensión que decís en estos momentos, esa agresividad a la hora de competir y esa tensión se tiene que ir puliendo desde los mundiales sub-17, sub-20, olímpica, para que lleguen a estar en una selección mayor a tope. Bueno, Javier, pues muchísimas gracias por que creo que es el primero, pero no el último aporte en cuanto a conocer el medio, porque has estado acá, conoces como la palma de ambas manos el de tu país, lógicamente, así que un saludo a la distancia, el saludo virtual y muchísimas gracias por el contacto, por seguir a Contacto Deportivo también cuando tus actividades te lo permiten, así que gustazo en saludarte. Bueno, más bien muchísimas gracias a José Pablo, a usted, don Gustavo, y bueno, nada más para terminar, diciendo que bueno, que ahora en Guatemala yo soy muy optimista del fútbol chapín, yo creo que van a lograr prosperar y salir de esta situación, y la historia está para aprender de ella, don Gustavo, no para repetirla, hay que aprender de la historia, hay que aprender y hacer un análisis a conciencia de lo que ha pasado en el fútbol chapín, para tratar de cambiar y revertir esta situación, ¿verdad? Yo creo que lo van a lograr.